Física. Bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy voy a ser un poco egocéntrico y voy a hablar de mí. En concreto, de mi último artículo publicado en la revista científica Scientific Reports, que te puedes descargar en mi web. Es muy difícil hacer predicciones, especialmente acerca del futuro, dijo en su día Niels Bohr. What did you just say? I said I wish I could go back to the beginning of the season. Put some money on the Cubbies. En la naturaleza encontramos multitud de sistemas físicos complejos. Estos sistemas suelen estar compuestos por multitud de elementos sencillos interconectados. Estos sistemas complejos se caracterizan por ser sistemas no lineales, es decir, un estímulo de doble intensidad no obtiene una respuesta el doble de intensa. Son sistemas con presencia de ruido y donde hay señales con retraso, es decir, la información que viaja de un elemento a otro lo hace a una velocidad finita y por lo tanto el retraso es importante. Un ejemplo de sistema complejo es tu cerebro, compuesto por 100.000 millones de neuronas y más de 1 billón de conexiones. Las neuronas responden y se comunican a través de pequeños estímulos eléctricos, pero lo hacen de manera no lineal. Cuando el potencial eléctrico en una neurona llega a un umbral, esta descarga un impulso, pero el impulso siempre será de la misma magnitud, independientemente del potencial eléctrico. En el cerebro hay ruido eléctrico que afecta al comportamiento de las neuronas. El hecho de que la señal eléctrica tarde un tiempo en ir de un lugar al otro del cerebro hace que una neurona responda a una señal que tuvo lugar hace un poco tiempo en otro lugar del cerebro. Esto hace que el sistema sea muy complejo. Estos sistemas presentan fenómenos colectivos emergentes que no pueden ser explicados analizando sus elementos uno a uno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que extrapolando el comportamiento de una neurona no podemos entender la conciencia o los sentimientos o cómo el cerebro, como entidad, procesa la información. Solemos decir que el todo es más que la suma de sus partes. Necesitamos un estudio global, amplio, para desvelar estructuras escondidas en el comportamiento del sistema complejo. Algunos sistemas complejos presentan su comportamiento emergente a través de una secuencia de sucesos como las descargas eléctricas de las neuronas, pero también lo podemos encontrar en la actividad de terremotos, en los latidos del corazón, en las redes sociales, en los mercados financieros o en sistemas ópticos, entre muchos otros. Entender y caracterizar los diferentes regímenes dinámicos que un determinado sistema físico puede manifestar es relevante para predecir sucesos extremos, indeseados, o para distinguir entre comportamientos distintos que están compitiendo, teniendo lugar a la misma vez. ¿Podemos predecir un terremoto de magnitud 8? ¿Cómo se las ingenia nuestro cerebro para distinguir una conversación en una fiesta abarrotada de ruido? Intentando responder a estas preguntas, Michelle Colette, una estudiante de Carleton College, y yo, hemos analizado la luz de un láser de semiconductor cuando está sometido a feedback, es decir, cuando reinsertamos su propia luz mediante un espejo. Este feedback induce un comportamiento caótico en el láser, y la intensidad muestra drásticas caídas de intensidad, de manera aleatoria además, pero con cierta estructura. Una de las primeras cosas nuevas que hemos observado es que para corrientes muy bajas y para corrientes muy altas, la profundidad de estas caídas es muy diversa. Hay picos profundos y picos superficiales. Estas situaciones de corrientes altas y bajas corresponden a la transiciones. Para corrientes bajas el comportamiento de los picos se están haciendo y para corrientes altas el sistema está a punto de colapso de coherencia, de entrar en otro régimen. Para intensidades intermedias, la mayoría de los picos son de similar profundidad y estamos en un régimen estable. Esto me hizo pensar que quizás tengamos dos comportamientos simultáneos, compitiendo. Si esto es así, de alguna manera deberíamos ser capaces de separarlos. Para hacerlo, utilizamos una técnica, la técnica de los ordinal patterns o palabras. Esto consiste en transformar la serie de picos en una serie de palabras y estudiar las probabilidades de las palabras. Es como estudiar cómo habla el láser en cada una de las situaciones. Con un diccionario de 6 palabras, azul, negro, verde, celeste, rosa y rojo, podemos ver si todas son igualmente probables, con lo cual tendremos un comportamiento aleatorio, o si hay palabras preferidas, indicando una clara estructura en el idioma del láser.
Meritxell calculó las probabilidades de las palabras según la profundidad de los picos y encontró que para corrientes muy bajas y muy altas, el láser habla diferente según la profundidad de los picos. Para corrientes intermedias no hay efecto de la profundidad. Es decir, tenemos un comportamiento que dispara picos profundos y otro comportamiento que dispara picos superficiales. Una vez visto que en las transiciones el láser presenta dos comportamientos a la vez, una pregunta que me surgió fue: ¿podemos predecir cuándo tendrá lugar cada tipo de pico? O dicho de otra manera, en un momento en que está dominado el comportamiento que produce picos superficiales, ¿podemos predecir el momento en que el siguiente pico será profundo? Para poder responder a esto, Meritxell estudió las palabras que tienen lugar justo antes de un cambio de pico superficial a pico profundo y viceversa. La respuesta fue sorprendente. Sí que podemos predecir cuándo el siguiente pico será diferente a los anteriores. Resulta que el láser tiene palabras preferidas, palabras que les gusta decir justo antes de estos cambios. Y además, esto solo ocurre en los regímenes de transición, es decir, cuando tenemos dos comportamientos compitiendo. Por ejemplo, para corrientes altas, cuando el láser está desarrollando picos profundos y la palabra que dice es azul, con un 50% de probabilidades, el siguiente pico será superficial. Cuando el láser está desarrollando picos superficiales y la palabra que dice es roja, con un 60% de probabilidades, el siguiente pico será un pico profundo. Sí, es cierto que no podemos hacer predicciones al 100%, pero hay que recordar que estamos hablando de un sistema complejo, con muchos elementos, y que hemos desarrollado un sistema muy sencillo de predicción estadística que nos describe el comportamiento del sistema en una determinada escala temporal. Estos resultados pueden también aplicarse a otros sistemas complejos que representen una secuencia de sucesos y un comportamiento dual, con dos dinámicas compitiendo, superficial, profunda. Permite distinguir las dos dinámicas y predecir la ocurrencia de cada una de ellas. Esto puede ser de especial interés en procesamiento de información mediante láseres y de cara a diseñar neuronas ópticas, que serían sistemas ópticos que imitan el comportamiento de las neuronas. Y faltaría más, también sirve para que la ciencia te acompañe. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete y déjame tus comentarios abajo.